me despierta y la despierto. La persigo, se deja alcanzar. Es la misma todas las noches, aunque a veces yo no sea el mismo para ella. La tengo tan cerca y la siento tan lejos a veces. Fue cruel y me dieron ganas. ¿Qué le puedo hacer yo? Si otras veces me hizo reír, emocionar. La única que pudo con mis noches de insomnio. Nos separamos algún tiempo, es cierto, a veces no aguanto que sea tan interesada, pero cuando la veo en la calle hablando con la gente, me enamoro otra vez. No sé, a veces pienso que ella ocupa toda mi vida, que cada día que vivo lo pensé para ella. En algunas mañanas se pone gritona, repetitiva, payasa, pero por la noche, madre mía, estamos solos con el mundo. Todo el aire es nuestro, y mi aire es todo suyo. Es un amor de ida y vuelta. Ella me enciende, yo la enciendo. Debe ser porque la radio es mujer, que me tiene así. La radio es casi todo y casi todo para mí es radio. En un ratito, después de las 12, la radio cumple 94 años. Y no está más linda que nunca, pero todavía tiene cositas de aquel año 20 en que la hicieron nacer una manga de locos. Por eso hoy tengo ganas de hablar un poco de ella, pero como es una mujer brava, es posible que tome la palabra por sí misma y haga lo que quiera con el silbido de hoy. Buenas noches, está en el aire. Disculpen. Dale, ok. Tenemos la FM allá. ¡Atendelo vos! Hola. Un segundito, Débora, que acaba de ingresar otro oyente. Un gusto compartirlo y a que nos acompañen, que estén del otro lado. Transmitiendo desde Lanús, provincia de Buenos Aires. El espacio radiofónico que está marcando un hito. Este chaboncito subió sin un peso. Se puede decir Menem, ¿no? Buenas tardes a todos los oyentes. Les pedimos disculpas por los minutos de retraso. Los 441 años de la fundación de Santiago del Estero, madre de ciudades. Se meten los animales, el tero les raya los hijos. Es la gente quien puede ejercer su derecho. 101.1 FM, clandestina y legal. Escucho las noticias de 100.105. Se cumple la hora de tener que alejarme. A ver, un segundito, me están tocando el timbre. Pueden continuar con sus programas, pero estando listas para conectar tan pronto como se subsane este inconveniente que, repetimos, es solamente por motivos técnicos. Buenas tardes, seguimos de esta radio comunitaria con los últimos mensajes ya para esta fiesta que se avecina. Para la familia de Afautiana Trejo, sus hijos llegan a la ruta a las 16 horas desde Morón. Dice que traigan los dos sulkis listos para cargar la mercadería que ellos traen. Para don Santolín Abregú de Uñamampa, la familia Mancilla está esperando ahí con los chivos ahí en la Navidad, tempranito nomás Perchil Bajo. Para doña Aureliana Trejo, la telera, sus hijos, nietos de Monte Quemado, les desea una hermosa Navidad, un buen año nuevo. No van a poder asistir con amenazas de aguacero, ahí cerca del Bobadao de Chauchipozo. Para don Eusebio Tolosa, su chango de Buenos Aires, no podrán venir para esta fiesta. Hay trabajo y deben quedarse. Para el carnaval se vienen al pago, sí o sí han dicho. Don Teodoro Díaz, sus hijas ya lo están esperando en la terminal de la banda. Y así siguen llegando todos los mensajes al compadre Chispa Pérez o al compadre acá Juan de Dios, están los chavos con la guitarra listos en Talapozo esperándolo. Y aquí seguimos en Santiago, año nuevo, con los últimos mensajitos. Buenos Aires. Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación
dirección del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Felix von Wingardner, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Qué loco, ¿no? Escuchar hoy, bombardeados por las nuevas tecnologías, la primera transmisión de radio. Y ese día, esos locos fundaron lo que fue Radio Argentina, pero Radio Argentina desapareció otra vez, Menem. En realidad Carlitos le puso moño al arreglo, pero lo empezó de la Rúa cuando era jefe de gobierno. Resulta que en los 90, el empresario de medios Daniel Haddad fue beneficiado por decreto del presidente de Patillas con la frecuencia 710 del dial, la frecuencia más potente del país, donde hoy está Radio 10. ¿Qué pasa? En esa frecuencia salía la Radio Ciudad de Buenos Aires, entonces corrieron a Radio Ciudad al 1110 del dial, donde estaba Radio Argentina, aquella pionera de los años 20. Bueno, Radio Argentina desapareció, como nos han desaparecido tantas cosas en nuestra historia. Una historia en la que siempre estuvo presente la radio, una historia que se transmitía por radio, las inventadas, los radioteatros y las actuaciones, pero también la historia verdadera, la de las guerras, las dictaduras, los juicios a esos dictadores, las epopeyas populares, las manifestaciones, los presidentes, sus muertes, y cada uno de los sonidos que quedó en el imaginario, en la memoria auditiva de un pueblo. Cuando los locos de la azotea llegaron a los oídos de los barrios de la ciudad, supieron que cada cosa que sucediera, de ahí en más, se podía transmitir, se podía contar en voz alta, digamos. Entonces la radio se paró ahí, en el medio de la familia, de los obreros, de la calle, para acercar todo aquello que no se podía ver. Y como en la radio la pantalla es mucho más amplia que en la televisión, cada uno de los oyentes imaginaba a su manera a los dueños de aquellas voces, a quien da el discurso, a los manifestantes, y hoy podemos dejar que nos pase lo mismo, un permiso para imaginar. A veces pienso que la radio es eso, ¿vos sabés? Es una manera de justificar la imaginación. Pero volvamos a la historia, esa que imaginaron nuestros abuelos, reunidos alrededor del aparato mirando hacia adentro, como si ahí estuvieran esos hombrecitos que hablaban. Les propongo, antes de que entre al estudio un animal de radio, les propongo que desandemos los años, las pequeñas historias de nuestra grandísima historia a través de la radio. Desde la Segunda Guerra Mundial, los presidentes, las alegrías, las tristezas, hasta Cromañón ya en el 2004. Hoy la radio se nos mete en la historia, se nos mete en todos lados. La República Argentina agrega su voz a las voces de la celebración universal. Ha iniciado los servicios de radio del Estado correspondientes al día de hoy. Una multitud inmensa ha invadido la Plaza de Mayo y todos sus alrededores. Con gritos ensordecedores el pueblo se adhiere al movimiento revolucionario y a la causa de las naciones aliadas. Desde el edificio que ocupa la Unión Nacionalista Argentina frente a la Plaza de Mayo, partieron 5 disparos de revólver dirigidos contra el pueblo. La reacción popular se produjo de inmediato y estalló una violentísima pedrea contra el local ocupado por los elementos nazis. Mercenarios y fascistas, ay Carmena, ay Carmena. Juntamente con todas las estaciones que integran la... Y ahora, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires. Habla a continuación el excelentísimo señor presidente. La humanidad ha de recibirlas con unción, porque hoy más que nunca ella está necesitada de... El Poder Ejecutivo acaba de promulgar la ley 12.544. Ante el pueblo de la República, presto este solemne juramento. Conciudadanos, como presidente de la Nación Argentina, sintetizo en esta hora de alegría universal la emoción del pueblo. ¡Compañeros trabajadores! Salen a relucir ahora pañuelos blancos, saludando al primer mandatario, a su señora esposa, al vicepresidente, a los ministros. A bajar los carteles, muchachos, así los camaradas de más atrás pueden ver todo y bien. La Secretaría de Prensa y Difusión distribuyó para conocimiento del pueblo argentino el parte médico número 5, informando que el teniente general Juan Domingo Perón había fallecido a las 13:15. Asumo el señor teniente constitucionalmente
la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes Comunicado la número 1 de la entereza Junta Militar. necesaria. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional. Mis hijos los eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Antes del 24 de marzo de 1976, los crímenes y atentados cometidos por el terrorismo, amparado por un gobierno complaciente, ponían en peligro la existencia misma del país. Usted lo vivió. Recuerde y compare. ¡Abran! ¡Abran! ¡Lo tiramos abajo! No deje que vuelvan. Defienda su derecho a la vida. Vote a Augusto Conte, diputado, lista 5. Vote Luder Vittel. Intransigencia y movilización. 18:30, venga, camine con el Soberay y escuche su primer discurso frente al Congreso. Manrique, tendrás la voz y el voto que tanto esperas. Hará uso de la palabra a continuación el doctor Oscar Allende, por el partido Intransigente. La actual situación de bancarrota. LR1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, junto con el servicio RAE. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Por la libre voluntad del pueblo argentino, tengo el honor y la responsabilidad de asumir la presidencia de la República. Los hombres y mujeres de mi patria me honraron confiándome ese cargo con una esperanza, la de recuperar la nación para la vida, la justicia y la libertad. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Condenado. Silencio en la sala. Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria legal, artículo 12 del Código Penal. Habla el doctor Raúl Alfonsín. En horas más, millones de argentinos nos uniremos en una ceremonia sencilla, pero a la vez grandiosa, la de elegir en plena libertad un nuevo presidente de la nación en los marcos de la Constitución. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, yo te convoco para que caminemos juntos en esta era distinta. Vamos a demostrar que no nos merecemos un presente de marginación. Como Jorge Luis Borges, yo también digo en esta hora, Argentina no puede cometer el peor de los pecados, el pecado de no ser feliz. Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Presento mi renuncia indeclinable al
cargo de vicepresidente de la Nación. Los pesos valen lo mismo que el viernes y van a valer 1 a 1 por siempre, porque ese es el régimen de convertibilidad. Los fondos buitres no Policías y manifestantes continúan enfrentándose en la avenida 9 de Julio a metros del Obelisco. La He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Aquí los manifestantes comenzaron a lanzarle piedras. Está incendiado el McDonald's de Corrientes y Carlos Pellegrini. Que el presidente Fernando de la Rúa envía ya, dijo, al Congreso su renuncia al cargo máximo. He escuchado por ahí que no se ha nombrado un nuevo presidente, eso es cierto, pero no ha quedado ningún minuto de la cefalía. Cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución. Acabo de asumir en forma transitoria en la presidencia de la Nación y deseo que en el término de 24 horas tengamos la suerte de tener un presidente electo por asamblea. Eduardo Alberto Dualde, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos. 2 personas murieron durante los enfrentamientos entre la policía y los piqueteros. Los choques que se produjeron en el partido bonaerense de Avellaneda provocaron cerca de 90 Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Son 46 pacientes en estado crítico en hospitales públicos, 56 pacientes en estado crítico en hospitales privados. Está mal organizado el lugar. 6.000 personas dentro de un coto encerrado por una puertita de salida. Callejeros se caracteriza por la bengala. Con las puertas funcionando como marca el expediente, se hubiera evacuado en 2 minutos y nadie se hubiera sofocado. Por defectos técnicos que en estos momentos se han hecho presentes, pueden continuar con sus programas, pero estando listas para conectar tan pronto como se subsane este inconveniente que, repetimos, es solamente por motivos técnicos. Suenan las sirenas que te indican pasar. Este discurso El silbido en la radio que siempre está. Prendí la radio como en un ritual pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los Cuando me propuse hablar de la radio hoy, pensé en la voz radial que yo guardo en mi cabeza. Digo mi cabeza
no solo por las ideas, los pensamientos y la memoria, sino también porque recuerdo su voz desde que lo escuchaba, con una radio, en realidad era un radiograbador, Noblex, doble casetera. Yo lo tenía en la cabecera de la cama. Entonces los sonidos me quedaban literalmente en la cabeza. Y por las noches, ahí, adentro de ese radiograbador, vivía un hombre que narraba, que musicalizaba, que respiraba de golpe y entrecortaba las palabras que quería, creando un clima único. Eso era radio. Y como esto es radio, como el silbido es un espacio que celebra este tipo de radio, hoy tengo acá a ese hombre de la voz que me llegaba desde la cabecera doble casetera. ¿Un mate? Sí, dame otro. A esa voz que trae el tipo. La voz trae al tipo. La voz te acerca al tipo. ¿Qué es la radio para vos? Creo que lo hablamos una vez. La radio es el espacio que hay entre vos y tus sentimientos. De bronca, de alegría, de extrañeza. Es ese espacio, el que vos llenás, el que yo dibujo, el que aquel quiere. No es nada abstracto lo que digo porque es así, simple. ¿Cómo te pega un gol de tu equipo por la radio? No es lo mismo que la tele. No es lo mismo. Porque la radio es más verdad, porque la radio es más voz. Voz de usted, ¿no? De tú, de ti. Y es voz también del cuerpo humano, y esa voz que escuchan es de Julio Duarte, el negro. Ah, sí. Algunos me dicen Julio Duarte cuando no me dicen negro. O Churrasco. O Churrasco. El que noche a noche nos daba el informe para navegantes. ¿A dónde vas vos, che? No hagas ruido. Después hablaremos de los inicios, de la historia en sí, de la radio. Pero, ¿cómo es el hoy de la radio? Digo, la radio, la tecnología, las nuevas maneras de contar. ¿Cómo te llevas con eso, con ese presente radial? Como no me lo hubiera imaginado nunca. Porque para eso tenemos que hacer historia. Pablo se llama él, ¿no? Lalo. Yo empecé ahí. Y ahí, para escuchar los discos y largarlos en punta, había que poner la oreja contra el disco. No había monitores. No podías escuchar nada. Tenías que poner la oreja, ir con el disco hasta atrás, hasta que la púa te diera el primer sonido. ¿Te imaginas? Hoy hacer eso, con el Soundford y con eso que me enseñaste a manejar vos, ¿cómo se llama? El Vegas. El Vegas. ¿Cómo me puede entrar en la cabeza todo eso? Bueno, todo eso yo lo viví. ¿Cómo se vive hoy la radio? Un día Lalo me dijo, él había ido a una convención, yo le contaba recién a los chicos, en Los Ángeles, a una convención de publicidad y radio. Creo que 25 o 30 años atrás, una cosa así. Porque él era director de Radio del Plata, así que ahora hizo 70 y pico era. Y entonces me dijo, negro, vi una radio que se maneja sola. Y yo le digo, este está en pedo temprano. En ese momento, imagínate, las ruedas de la cinta de la computadora eran de 50 centímetros. Y no, negro, anda sola. Bueno, pasó el tiempo y ya ves, andan solas. El otro día me contabas y hablábamos un poco de que vos venías con las cajas de yogur con todos los discos, sí. Lo que costaba llegar a la radio a musicalizar, y hoy podés programar una radio desde cualquier café de la ciudad, sí, con un celular con internet. Claro. ¿No? Claro. Y esa es la simpleza de la radio también. Sí, pero eso también aleja un poco el alma de la radio. Sí, claro que sí, claro que sí. Discutimos mucho sobre esto. Para no quedarse abajo de este tiempo, vos decís, bueno, yo pongo una radio, yo hago una radio así. Y hay programas de radio que te hacen lo que vos quieras. Pero si no hay un tipo, loco. Si yo no te puedo decir que esta noche está fría y que se empaña el vidrio de la ventana
y que vos sepas que es verdad porque lo estás viendo igual que yo en el mismo momento, no es lo mismo. ¿Entendés? La radio es gente, claro que sí. Claro, es el espacio que yo te decía, el que hay entre vos y tu distancia. Que yo pueda llegarte de alguna manera, o con una palabra, o con un texto, o con un cacho de música, o con 3 gotas de silencio. Para ser un poco poético. No, pero es así. Es así, claro. La tecnología nos dio... Yo venía con 2 cajas de yogur, o una caja de yogur y un bolso lleno de discos. Y de golpe, en la próxima temporada venía con un pendrive, donde traía texto, música, todo. En una cosita así como la que traje ahora. Entonces eso, cuando hablamos con el loco de acá para atrás, no lo podíamos imaginar, ¿no? El loco es Lalomir, porque sí, obvio. Un compañero y hermano de radio, ¿no? Sí. No podemos entender. Lo que sí, insisto, recién yo cuando llegaba hablaba con el pelado de Trincini y le decía, ¿para cuándo una radio de noticias, una nube de radio de noticias? Eso es más tipo diario que podés leer en cualquier momento. Pero la fuerza que tiene la radio no la puede hacer nadie más que la radio. ¿Me explico? Vos podés sacar la foto más linda y ponerla la más fuerte y ponerla en el diario, pero la palabra de la radio te dibuja cualquier cosa mejor, te fotografía mejor, siempre y cuando haya alguien que lo sepa hacer. Un hombre decía que Francis Ford Coppola gastaba para recrear la lluvia en cine $10.000 por segundo, y que en radio tenemos una herramienta maravillosa, que es la palabra lluvia. Claro. Y la podemos hacer fría, sí, distante, sí, cálida. Sí. Recién lo nombraste, lo dijiste como el loco. Es un hermano de radio, un hermano de sonido que comparte con vos esta locura de la mente, de la imaginación, y hasta es posible que vos hayas despertado en él algo así, porque Lalo Mir, cuando fue a tu programa en APA, estaba estudiando recién, ¿no? Estaba en la escuela. Lalo pasaba para la escuela. Ajá. Yo era operador de APA cuando APA estaba en la calle Güemes. Uh-huh. Fui el primer operador porque era el que más discos tenía. Hay alguien que está llamando. No pasa nada. ¿Sabés que en radio tenés que apagar los celulares? No, porque la radio es vida. La magia de la radio tiene estas cosas. Volví a encontrarte. Uy, por Dios. Gracias, Marce. Bueno. Ahí se llenó ese espacio que hay entre vos y la gente. Claro, ¿viste? Esa es la distancia de lo que yo te decía recién. Es eso. Lalo pasaba para la escuela todos los días. Y un día se paró y entró. Y al otro día dijo, ¿y yo no podría hacer algo acá? Y Pepe y Héctor le dijeron, corta noticias, porque antes las noticias se cortaban. Entonces recortaban noticias del diario, y después desgrababa, y después empezó a hablar. Y un día, cuando ya nos habíamos pasado con APA para Ruiz Moreno, cayó Tito Poyolú con un Peugeot color naranja. ¿Sabés la historia? Zanahoria. Entonces dijo, si este puede, yo también. Y vamos para allá. Y allá fueron con la Negramonte y allá se quedaron. Y golpearon muchas puertas y durmieron pocas noches. Vos sabés que yo alcanzo a entender y a sentir esto de tener un compañero de sonido y de imaginación. Yo tengo un tipo así que empezó siendo mi profesor y hasta lo es cada vez que habla y me caga pedo después de escuchar el silbido. Así que entiendo esto de tener un abrazo de sonidos siempre cerca, pegado al pecho. Por eso, y aprovecho para ir a cambiar la yerba ahora un poquito al mate, vamos a escuchar lo que dice este loco que pasaba por APA, por la calle Güemes, sobre la radio, el vivir del aire, la imaginación, y este mundo que tiene que ver mucho con el teatro inesperado de la mente. Vivir del aire. Vivir del aire. Vivir del aire. Es la imaginación. Es la imaginación de los demás que se transporta, las palabras que las llevan a través del aire. Lo que hago en la radio
no se toca, no se ve, pero se termina viendo en la mente, en la imaginación de quienes están escuchando la radio. Siempre me gusta comparar la radio con la literatura, por esto, porque un libro es lo mismo, aunque no es aire, es papel y es tinta. Pero todos leemos el mismo libro, por ejemplo, tal novela, que está escrita tal vez en otro idioma, pero son las mismas palabras del mismo autor, con tinta negra sobre papel blanco, idénticos, iguales, similares, y sin embargo, la imagen que se va formando con el transcurso de la lectura de la novela en cada una de las cabezas que la está leyendo es absolutamente diferente. Está cargada de subjetividad, tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con nuestro disco duro, tiene que ver con lo que nos pasó en la vida. Y así nos imaginamos lo mismo de una manera personal, de una manera diferente. Y esto es la radio. Si yo le saco la gente a la radio, queda la antena, queda el transmisor, quedan los tocadores de discos, quedan los micrófonos. Pero no pasa absolutamente nada. Hay que ponerle humanidad, hay que ponerle gente, hay que ponerle idea, imaginación, y ahí en el aire se forman todas las imágenes y aparecen los discursos, y aparece lo que escuchamos todos los días. La radio es eso, es puro sonido, no podemos ponerle color, no podemos ponerle olor, es sencillamente gente hablando, gente pensando, gente con ideas. Donde cualquier historia es posible, donde te puedo hacer una película de Spielberg con 0 pesos, porque los efectos especiales son sonidos y hasta los podemos hacer con la boca. Es comprobar también que para la radio ni siquiera hace falta la antena, ni siquiera hace falta el transmisor, ni siquiera hace falta nada. Yo en el año 1980, por ahí, viajé a Marruecos. Y en Marrakech, en la plaza del FNA, vi unos tipos que estaban parados arriba de unos banquitos y le hablaban a una cantidad de X de gente, uno a 10 personas, otro a 5 personas, y uno más lejos como a 80 o 90 personas. Hablaban, y la gente escuchaba, y cada tanto le ponían una moneda y se iban. Y yo tenía un italiano, que era un guía, que hablaba un poco español, un poco italiano, y le pregunto, ¿de qué habla el tipo? Me dice, el tipo cuenta las noticias, porque acá casi todo el mundo es analfabeto. Entonces el tipo escuchó la radio y viene y les cuenta las noticias por una moneda. Y ahí yo entendí el término del rating. Uno tenía 5 y otro tenía 100. Y me pregunté, ¿por qué? Si seguramente los dos escucharon la misma radio y están contando las mismas cosas. Y el Tano, ¿sabés qué me dijo? Me dijo, sí, pero aquel que tiene 80 personas cuenta chistes y los chismes del pueblo. Tan vivir del aire es la radio que podés hacer una radio sin radio, solamente con la gente. Me pareció totalmente maravilloso. Tenemos que tener en cuenta que lo que manda es la idea. Que podemos tener todas las computadoras, pero lo que va a dirigir nuestra vida es nuestra idea y nuestra propia imaginación. La idea es lo que manda. Siempre mandó, ahora manda y mandará a todas las máquinas del mundo que querrán ponerse de acuerdo para rompernos el culo. La idea de un hombre pensando en soledad, la idea de un hombre pensando cuando se corte la luz, la idea de un hombre pensando cuando ya no quede nada. Si la computadora te pasa y tu culo la sigue, estás en problemas, porque el día que la computadora te mande, se te apaga el cerebro. Lo aprendí viviendo del aire. Entre
El silbido. En la radio, que siempre está. Que se contagie la emoción y traspasando estilos, formas y naciones, en el estaño, en la conversa del café, la realidad refleja al hombre en sus canciones, mostradas tienen en el alma y el sentir, las influencias, tradiciones que han actuado, ser observado y observando por ahí. En este viaje hay otro viaje subterráneo, eterno, eterno soñador, como una brisa tu sonrisa me abrazó. Eterno soñador, como una brisa tu sonrisa la canción. Y tiene que ver con soñar, ¿no? La radio, la palabra, el sonido. Y por eso decidí traer a este eterno soñador a que sirve con nosotros esta noche. Lalo hablaba de la radio y los libros, ¿no? Bueno, tal vez por eso ando entre escritores que gritan entre palabra escrita y locutores que hablan a palabra hablada. La radio como lugar de la imaginación pura y sin límites, donde cada cabecita es diferente, donde se recrea cada cosa de una manera distinta. ¿Por qué estás acá hoy, Julio? ¿Por qué viniste a un programa que te invitaron a hablar de radio? ¿Por qué estás en la radio? Un poco por lo que vos decías. Cuidado con los poetas porque no tienen nada que perder. Y son multitudes. Uno de esos tipos, que no es poeta, me aclaró una vez por qué estoy aquí. Y estoy aquí porque soy el perfecto blanco para que un solo gesto tuyo me destruya. Soy el que camina hacia la noche cómplice a vencer los fantasmas de la sangre, mostrando cómo ese grito subterráneo del que vos hablabas y que me recorre desde siempre puede transformarse en la sombra de una voz imperfecta y pequeña, pero llena de una esencial pasión por no morir. Es decir, estoy aquí para decir la vida, para que alguien me acompañe o quiera acompañarse con mi soledad, o iluminarse con mis oscuridades, o conversar con los hilos de la música en su lenguaje misterioso y hondo, y quiera apretar el oído a los latidos del relámpago azul de la poesía, esa que todos tratamos de alcanzar para explicarnos inútilmente tanto laberinto. Estoy aquí como cumpliendo mi trabajo de estibador de las palabras, de albañil, urgido en acabar con los cimientos del cuestionario de mi corazón. Estoy en carne viva para siempre y condenado a este deber augusto de relatarte antiguas novedades en medio de las luces de colores. Estoy aquí y soy el perfecto blanco para que un solo gesto tuyo me destruya. Estás enamoradísimo de la radio, ¿eh? Ya. Tengo dos amores. Uno en la radio. Qué rico mate. Siempre se labura en radio. Bueno, lo decía Lalo recién, que tiene que ver con la literatura. Ahora vos traes un texto que nos rompe el aire del silbido de esta noche. Y el tono, la voz, los personajes, la música, siempre tratando de que la radio sea una historia, una sola canción durante todo el programa. Vos sabés que yo había preparado un texto para darle de alguna manera un pie al editado que va a venir ahora, un pase en profundidad. Pero me cautivaste con lo que acabas de leer, así que me gustaría que
vos le des el pie con ese texto que está allá. Con este. Exactamente. Que tiene que ver con la magia de la radio. Uh-huh. Que esa magia no sea solamente un eufemismo, que no sea una cursilería, sino que explique por qué es mágica la radio. Dicen que soy mágica. Y sí, soy mágica. Porque cuando me necesitan me enchufo, me convierto en cable a tierra o me pongo las pilas. Porque sé armar increíbles complicidades y lealtades impresionantes. Porque obligué a muchos a preguntarse si adentro de esa caja sonora había diminutos hombrecitos que hablaban. Porque hago amigos a los que nunca conoceré. Y en todos los casos me propongo ser una fiel compañera. Porque le hablo a muchos, pero le llego a uno. Porque estoy en todos lados, a toda hora y al alcance de cualquiera. Porque me encuentran en la casa, en la calle, en el laburo, en el hospital, en la cárcel, loco, en el remis, en el auto, en el campo, en la ciudad. Porque me hago escuchar, más que obligar a que me oigan. Y porque sigo sin entrometerme. Porque a veces hago enojar y en muchas ocasiones logro que las personas me escuchan, que me escuchan, se rían solas, como si estuvieran locas, tan locas como yo. Porque instalé para siempre sonidos en el corazón y porque poblé la memoria de buenas voces y porque hice de cada mente un teatro inesperado. Porque desperté y mandé a dormir. Porque también me refugié debajo de una almohada o le hice el aguante al insomnio. Porque hice viajar sin que nadie tuviera que moverse de su casa. Porque ayudé a valorizar un poquito más a la herramienta suprema de la comunicación, macho. La palabra. Porque fui entretenida y espectacular. Y eso fue hermoso mientras duró. Y ahora soy hiperinformativa. Y cuento todo lo que pasa de la mañana a la noche, porque fui bache de 10 segundos al aire y ahora soy llamada celular. Porque fui magazine y ahora soy botonera digital. Porque fui los ecos de la azotea y ahora soy una multimedia. Porque fui sonido y voz y hoy soy sonido y voz. Porque soy la radio. Porque cumplo 94 años. Porque fui, soy y seré mágica. Testimonios. Hoy, el primer programa del ciclo dedicado a Manuel Mujica Lainez. Viví en París y en Londres de chico, lo cual excluye de mi ánimo la desesperación provinciana ante la falta del diploma de buena salud espiritual que el aire europeo extiende. El escritor argentino Ernesto Sábato dialoga con nuestro crítico Assis Greblow. ¿Cree que ese desarrollo exagerado de la capital se ha hecho a expensas del interior? Desde luego que sí. Yo creo que es gravísimo. Por eso, si usted agrega eso, que la vida cultural tiene que ver con la vida económica y con la vida política. No solo de pan vive el hombre. Así es. El resultado actual es que Buenos Aires está absorbiendo no solamente la economía del interior, sino todos los valores culturales. Yo creo que habría que favorecer la descentralización del país, no solamente para evitar los regímenes totalitarios que se alimentan de centralización, sino para hacer que la tradición de las distintas provincias tengan su sano, su auténtico desarrollo. Leopoldo Marechal, ¿por qué llamó a su novela Adán Buenos Aires? Bueno, di a mi novela como título el nombre de su protagonista, integrado por un Adán, que si bien lo mira usted, es el primer nombre que recibió el hombre, y por un Buenos Aires, que es el nombre de mi ciudad.
El Chúcaro está en esta mañana de domingo con nosotros en Raíz y Canto. Buen día, Santiago. Buen día, Antonio. Hace muchos años atrás yo creía de que la vida mía era un malambo, porque yo pensaba como el malambo. Y, qué sé yo, Atahualpa Yupanqui me tenía simpatía y me llevó por Santiago del Estero. Porque nos acompaña Atahualpa Yupanqui. Se decía antiguamente, en Abrapampa, hay una serie de aldeas y pueblos donde siempre había un hombre que usted lo trataba y era, don Vicente, a lo mejor era el changarín el que bajaba las valijas del tren internacional que va a Bolivia. Pero aparte de eso, tenía una fama especial. Era un coleccionista de silencios y le llamaban el escuchado. Entonces decía este señor, don Justino Salas, ¿qué veneno tendrán las letras que todo aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros? Hola, esto que está sonando es un nuevo grupo que acaba de editar su primer álbum. Ellos son los fabulosos Cadillacs y están hoy con nosotros. Les preguntamos acerca de la grabación de su disco, Bares y Fondas, y sobre nuestra clásica pregunta, ¿qué es el rock? Yo soy Flavio, el bajista de los Cadillacs, y para mí el rock es un género musical más, con un montón de variantes, pero es un género musical más, nada más. No, yo también pienso más o menos parecido, lo que pasa es que creo que está cargado de otro tipo de cosas que no están, no hay en otra música. También. Sí. Soy Vicentico, de los Cadillacs. No, qué sé yo, sí. Pero eso es un género más. Y me agarra una cosa llanto, digo, ahora llego a casa, no voy a llorar ahora en el colectivo. ¿Y cómo postergar? Enseguida me van a querer llevar al médico, ¿vio? Y digo, bueno, ahora cuando llegue a casa me pongo a llorar. Me voy a mi pieza, dormimos 5. Y no puedo. Entonces me alquilé un lloradero, me alquilé una especie de una garita abandonada. 3 pasos antes de llegar a la garita, un señor. Una niña indígena perseguía al director del equipo y lo miraba fijo a la cara de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. Y la muy curiosa le confesó, yo quiero saber de qué color mira usted las cosas. El director sonrió, del mismo que tú. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Me han robado todo mi dinero, me han robado todo mi dinero, todo mi dinero. Aire, seré, aire. Me han matado mi gallo y mi perro, mi gallo y mi perro, me han matado mi gallo y mi perro, mi gallo y mi perro. Aire, seré, aire.
En un silbido lerdo el tango se demora, pero el silbido sabe. Hace mucho ha entendido que caminar es largo y en medio de la noche nadie pregunta nada. En tanto las palabras caen de las paredes, caen del muro afónico, caen y lo sustentan, y todas las mayúsculas avanzan cuando avanzan y sostienen ese silbido duro. El silbido. Arrancó bien el desgraciado. Transmite Radio La Laila, trayéndonos las primicias, con las últimas noticias para nuestro boletín. Buenos Aires, Argentina, de propias informaciones, parece habrá votaciones dentro de Villa Jardín. Que comprese un lotecito, que cambie sus muebles viejos, la radio te da consejo, pero ¿de dónde si no hay con qué? Ya no voy ni a las bailantas, el tocadisco empeñado, la portetil se ha salvado, con ella escucho los chamamés. La primera vez que escuché este tema, que habla de la radio y de la gente, como venimos hablando siempre, sí, es en Lechiguanas, la radio que tiene a este capitán al frente. Y es una radio, como todo lo que hace Julio, que tiene principal pie esos elementos sonoros, ¿no? En los ingredientes para hacer la radio. La palabra, el silencio, los efectos y la música, ¿no? La importancia de la música en la radio. Uno a veces se sienta a escuchar radio o toca de oído y a veces parece que se rellena el espacio, ¿no? ¿Qué es la música para vos en la radio? Me diste pie para leerte algo que traje, pero que es muy largo. Resuma ahí. Imposible. Pero es es un cuento. ¿Tengo tiempo? Sí, cómo no. Esto es radio, no es tele. En la taberna de los puertos, donde siempre suceden ciertos sortilegios, y es donde se abrevian las noticias, tanto que algunas dejan de ser alentadoras. Indagar por aquello de la noticia es, todos sabemos, la mejor manera de llegar al conocimiento. Preguntarse, hurgar, escuchar, leer. Y uno que anda siempre detrás del saber suele encontrarse de pronto mirando las cosas que suceden y tratando de hallar un significado o al menos una emoción en esas cosas. Así fue como encontré un viejo marino, algo desencantado, a mi modesto entendimiento, pero no falto de sabiduría. Y él me decía que el amor y el conocimiento son las pocas cosas que tiene la vida por la que valga la pena gastar el tiempo. El tipo me decía, hágase contar algunas historias del pasado, después enamórese. Cosas de viejo. Incurre en ilusiones, me decía. Padezca desengaños, y si actúa con paciencia, no tardará en llegar a la soledad y a la melancolía, y no se apresure. Al principio será un poco difícil, pero al cabo de un número indeterminado de años, usted estará en condiciones de empezar a codearse con la vida, en serio. Al principio no lo entendía. Y desde el fondo de la niebla nos llegaba el lamento de un acordeón que a mí se me ocurría, cansado de tantos puertos. Y entonces le pregunté, capitán, ¿qué cosa es la música? Los manuales dicen que música es el arte de combinar los sonidos. Bueno, de algunos sonidos.
Si usted, me dijo, combina los ladridos de un perro y el estruendo de la sala de máquinas de cualquier carguero en medio de una tempestad, el resultado no tendrá mucho que ver con la música. Entonces música sería el arte de combinar notas. Pero si combinamos las notas, do, mi, do, re, mi, estaremos en las puertas mismas de sobre el puente de Aviñón. Pues bien, eso no es música. Sé muy bien, siguió diciendo, que resulta muy difícil, por no decir imposible, dar con alguien que aborrezca cualquier expresión musical. Sin embargo, estoy en condiciones de asegurar que la humanidad miente. Porque lo que de verdad gusta es aquello de lo que suele venir acompañada la música. Atracciones anexas de las que se vale para cautivarnos. Y estoy hablando de las luces de un escenario. Estoy hablando del efecto hipnótico del baile. Estoy hablando de las letras de esas canciones. Pues bien, esas cosas son los que nos atrae y no la música. Eso es lo que la gente ama. El tipo se habría dado cuenta de mi asombro porque siguió diciendo, le tengo malas noticias, amigo mío. Muy malas noticias. Yo me quedé absorto. La música no consiste en relatos ruidosos, la música no alude a nada. La música puede existir aún si el universo no necesita nombrarlo ni dibujarlo. La música puede existir sin espacio, porque ¿quién puede señalarme el costado izquierdo de un vals? En realidad lo único que necesita la música es tiempo. Adivino que está usted a la defensiva y que pretenderá ocupar el lugar del defensor de los escasísimos melómanos que existen. Hágame un favor, no se mienta usted tampoco. Porque a usted tampoco le importa la música. Me imagino el deseo de acusarme de pertenecer a la oceánica región de indiferentes. Pues es verdad. No me importa la música. Lo que amo, eso sí, es el dulce llanto que a veces me provoca. Los delicados razonamientos que me inspira. Amo la forma en que rima con mi tristeza, loco. Amo la hermandad de los acordes y el aparente litigio entre escalas simultáneas. Pero claro, estas cosas no son la música. Cuando vos pones un disco, el disco tiene que tener el peso necesario para que a mí se me abra el corazón. Es difícil, pero vos lo haces muy bien. El otro día cuando hablaba con mi viejo sobre esto que ibas a estar acá, dice, pero claro, sí, su vida pasó entre discos, desde los bares, desde mucho antes, hasta la radio, y por eso quería de alguna manera que me hables de música. Un tipo que sabe mucho de radio me decía que no existe la música de relleno, ¿no? No. Hasta en un magazine son los 3 minutos de un un columnista. Sí, ¿no? Cuando ves una imagen de tele, si el sonidista no está pegado a la noticia pasa como noticia. Si el tipo le pone el famoso pianito, te la hace llorona, te la hace cruel. Se vale de eso. Es decir, nunca es, mejor dicho, la música es inevitable. Para todo. Sí, claro. Y es un ingrediente más de esta... Pero es por lo que despierta la música. Te digo, por el interés que
que te genera las cosas que te mueven. Ese alrededor de la música. ¿No? No nos interesa seguramente una sinfonía de Beethoven, sino lo que despierta y a dónde nos lleva esa sinfonía. ¿Y cómo lo vas aprendiendo? Mi viejo me decía que el tango, por ejemplo, o el jazz, son cuestiones de edad. Yo no lo entendía, yo escuchaba Una ventana al éxito, estaban todos los chicos de la nueva ola. Yo no lo entendía. Cuando lo empecé a entender, cuando empecé a escuchar, primero las melodías, aunque no me creas, cuando las melodías me empezaron a mover, me empecé a poner atención a la letra. Y a partir de ahí, bueno, me puse a elegir. Tengo cosas para hoy, para una noche fría, para una tardecita de verano. Pero, de todas formas, el silencio del entorno, es decir, los murmullos naturales, el ruidito natural, es lo que más me gusta. El ruidito del amanecer es lo que más me gusta. ¿Cómo empiezan a nacer los sonidos tipo 4:30 de la mañana? Empiezan a salir los sonidos de la vida, no del tráfico de la vida, sino los sonidos de la vida. Cuando despierta el primer pájaro, cuando despiertan todos, cuando sale el sol, cuando el eucalipto empieza a silbarte despacito. Parece una pavada, pero hay que meterse en ese sonido. Cuando el sauce llorón besa el río, ¿no? Son cosas que vos decís, no, eso es una postal. No es una. Vivirlo vas a ver que es realidad. No es así. Y tal vez eso sea lo que conforma realmente el espíritu de radio. Yo hace un tiempo llegué a tu casa contándote que con una manga de locos también de la radio, con América Profunda, queríamos contar la historia de las radios alternativas, truchas, barriales, comunitarias, clandestinas. Y recorriendo toda esa historia, que en realidad es la historia de un pueblo, yo te pregunté a vos qué se necesitaba para hacer radio, y vos me dijiste simplemente 3 palabras: espíritu de radio. Claro. Para tener eso tenés que entender un montón de cosas. Tenés que entender los sueños de la gente, los temores de la gente, la esperanza de la gente, que son los mismos que vos tenés. ¿Y cómo decirlo? Que tengas un micrófono significa que tenés el derecho de joder a nadie. Si querés joder a alguien, encerrate en el baño y gritate vos. No me grites. Acompañame, yo te quiero. Si sos un ser humano igual que yo. Es fácil. Y después te puedo contar cualquier cosa que te guste o no te guste. Pero ahí nace la posibilidad de que vos y yo, aunque no hablemos, pensemos. Y esa radio que se llena de espíritu de radio, sacando las etiquetas de lo clandestino, lo ilegal, es la forma más simple a la hora de contar de cerca al que tenés al lado, como vos bien estás diciendo. Por eso ahora quiero poner al aire el resultado de esta charla con Julio y del buceo de la gente de América Profunda sobre el espíritu de radio en el Silbido, festejando el cumpleaños número 94 de esta viejita maravillosa. Para hacer una radio no necesitas nada. Con un pedacito de baquelita haces radio. Pero lo que se necesita es básico, espíritu de radio. Básicamente teníamos 2 bandejas giradiscos, 2 caseteras, un micrófono y una consola mezcladora. Y un transmisor. Mono. Eso era todo lo que teníamos. Hay una anécdota, digamos, sobre el primer micrófono de la radio. Al principio todo sonaba mal. El micrófono era un pote de mermelada. En serio. De plástico y ruidoso. Y armamos nuestro transmisor y lo traemos para acá, para el bolsón. Y si yo estiraba la mano, estiraba el brazo, podía tocar las 2 bandejas que tenía el operador. Pero el operador lo tenías ahí, sin vidrio. En el solarium viejo del Deportivo San Andrés construimos el estudio.
estábamos todos muy pegados, era un espacio muy chiquito el que teníamos, y encima todo, nosotros hablábamos y atrás se escuchaba un perro del vecino que chumbaba, todo el tiempo chumbaba. Cruzábamos, teníamos que cruzar la cancha de básquet, subir una escalera y ahí estaba la radio. Qué tiempo maravilloso. Toda la terraza con nosotros. Esta es la historia de unas radios a las que han llamado truchas, piratas, comunitarias, populares, barriales, libres, alternativas, alterativas, recuperadas. Las radios comunitarias, el objetivo primordial es hacer comunidad. Yo creo que nosotros sonábamos de radios de barrio. En Tránsito, 20 años, de acá. Lo que hacía falta no eran más medios que hicieran lo mismo que los medios grandes. Hacía falta gente, humanos del otro lado. Y bueno, sí, un poco la radio se creó por esta necesidad de que hubiera espacio para otras voces. A ver, las definiciones siempre son después de que las cosas ocurran. Y nosotros no encajábamos en ninguna de las dos formas, ni éramos comerciales, ni teníamos una finalidad social. Hay gente que se encarga de hacer cosas y hay gente que se encarga de nombrarlas después. Su estilo ha nacido con la democracia, y en 30 años tiene mucho para contarnos. Hubo 3 momentos claves del surgimiento de la radio. Uno, fines de los 80, principios de los 90, el que conocemos. Una radio en donde usted y sus vecinos hablan. Había una sed, porque había 5 radios FM. Los 90 también fueron largos. MTV, DGI. El mundo está abreviado, la radio no. Llegaron un día los vehículos de gendarmería con los técnicos de CNC a clausurar y llevarse los equipos. Quienes escuchan la radio, quienes la usan, estaban acá defendiéndola. El juez accedió a que los equipos queden acá en la radio. Otro muy fuerte, después de la crisis del 2001. Estamos viendo cómo la policía está solamente a paso nuestro, no sé si escuchás los ruidos de los disparos. Sí. Entonces se armó un desbande tremendo. Claro, nos pegaban a las madres y le pegaban más fuerte a los chicos. Estaban los pibes de la tribu, estaban haciendo una cobertura ahí de casualidad cuando se viene el caballo, Pablito Fernández, punta el caballo con la camioneta, se sube arriba de la plaza. Y nos levantó una camioneta de la tribu y nos llevó a los hospitales. Las meten a las viejas dentro de la camioneta y se van. En el 2001, quienes integraban el taller de radio tenían 2 o 3 años. Desparramados en casas tomadas, villas de emergencia o piezas de hoteles, daban sus primeros pasos. Hoy vuelven a dar sus primeros pasos, pero esta vez en la radio. Pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Esto es Estilo Radio. Mi nombre es Solcito y hoy estoy junto a Pamela, Karina, María. Y la última tiene que ver con el proceso paralelo de discusión de la ley de medios. Somos del grupo de radios comunitarias que nos podemos decir que somos hijos de la ley de medios. La ley de medios para nosotros es como nos restituyan la palabra a los pueblos originarios y a todos aquellos que están rezagados en la cuestión de la libre expresión y dentro del marco de la democracia. Esas radios comunitarias, esas radios populares, surgidas desde la resistencia, tienen un rol muy importante para cumplir en la lucha por el sentido, por cambiar el sentido común conservador, antinacional, muchas veces reaccionario, que aún persiste en las entrañas profundas de nuestra sociedad. Voy a sembrar una pena para ver lo que florece. Bueno, estamos en esto y a seguir en la lucha, porque la radio a veces nos sirven, a veces también para combatirlo al empresario, por la comunicación, para reunir gente. A veces tardamos un día, 2 días en avisarle de boca en boca y ahora capaz que en una hora y media ya estamos todos juntos. Ese mosaico de pasión, de vida, está armado por cada uno de los que estuvieron en esa radio, los que estuvimos, ¿no? Y los que estarán seguramente en esa construcción viva. Y en la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Cada vez que voy y vengo, las hojas tienen mudanza.
¿Me hablabas? Que trabajan en la radio, que hablan en la radio. Y me dicen, buenos días, señora, aquí estamos en la radio para acompañarla. El silbido. Escuchar esta música que está buena. En la radio que siempre está. Hola, señora, acá estamos en noticias. Casi las 10 de la noche. Escuchar a los chicos es maravilloso. Y es esa frescura. Hoy hablábamos de los sonidos del amanecer, de los sonidos de la vida, y tienen la misma frescura que los pibes. Sí. Yo uso mucho la voz de los chicos porque tienen esa naturalidad. Hasta el mismo Baglietto decía, ¿no? Cuando él era payaso, era un payaso que se llamaba Juan Tolón. Entonces, dice, eso me curtió en el escenario, porque los pibes te escupían o te aplaudían con la misma naturalidad. Sí, son crueles a morir. ¿Sí? Y como no están cargados de los prejuicios que tenemos nosotros, a veces cuentan mucho mejor la historia. Por eso a veces hay que acercarle a algún grabador, a algún micrófono. Se comunicó mucha gente. Rita, por ejemplo, manda una fotito de alguna radio. Estimo que será el norte. Una puertita, una ventana entreabierta. Y dice FM Cacho 105.5. Qué grande. Dice, si te hubiera conocido antes, al pasar por ahí me hubiera acordado de vos. Como no te conocía, dice Rita, es al revés. Hoy te escucho y recuerdo aquel lugar. Feliz cumpleaños a tu musa, dice Rita hablando de la radio. Mariela dice radio todo el día, frenesí radioactivo. Mercedes, escuchando tu voz en la 92.3, escribió algo así como la magia de encontrarte otra vez. Antes de agradecerte por haber venido a compartir un poco el aire de este silbido de martes, tengo la maña de preguntar a la gente qué es el silbido. Para el negro Duarte, para Julio Duarte, para Churrasco, para ese tipo que transita las calles de San Pedro hace tanto tiempo y que tiene un pedazo de radio en el pecho. ¿Qué es el silbido? Te lo voy a graficar así. Cuentan que en la calle Salta hay un árbol melodioso. Que vaya a saber por qué razones, por qué misterios de huecos, de oquedades, silba. Y es muy común a la tardecita ver a las chicas pasar por ese árbol despacito para escuchar alguna melodía. Algunos viejos del barrio dicen que no hace nada. Entonces, yo voy a comparar el silbido del jacarandá y el silbido de los martes. Tal vez el que no escucha es porque no debe escuchar. Puede haber gente que oiga 1.000 millón, como dice el loco, de gente que oiga. Yo quiero que media escuche. Y el silbido es eso. Deberías tener más tiempo. Deberías tener más días. Deberías tener... ¿Por qué no te pones una radio, loco? Te ganaste un mate. Julio. Che, gracias. Gracias por venir a compartir el silbido de hoy. Disfrutá, Bueno, gracias, loco. Espero que te haya servido. Mirá, voy a pedir disculpas por el egoísmo, pero me regalé un poquito de radio. Quería hacer un programa con el tipo que yo escuchaba cuando era un ruido recién nacido. Y me di gusto en este silbido, este 26 de agosto, casi, cuando la radio está cumpliendo 94 años. Yo conocí el silbido en la niñez y lo escuchaba todas las siestas a mi papá. Siempre silbaba la misma canción, ¿viste? Todas las siestas me dejaba melancólico mi papá con el silbar esa canción. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir,
para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Empezamos hablando de radio, seguimos hablando de radio y se nos metió por todos lados. Por eso me quiero ir hablando de radio, recordando a un amigo que decía que la radio era su amiga, que se sentía emparentado con la voz de la radio, con las voces que salían de ella, pero sobre todo con su voz, su capacidad de transmitir la ilusión a grandes distancias. Dormía con la radio, creía en un lejano país de la radio. Creía que jamás encontraría ese país, de modo que se conformaba con limitarse a escucharlo. Creía que había sido expulsado del país de la radio y que estaba condenado a rondar eternamente por las ondas, buscando una emisora mágica que le devuelva la herencia perdida. Mi nombre es Román, tuve a Lalo Torres en los controles. Nos encontramos el martes que viene a las 20:30 acá, en la radio que, claro, siempre está.